Muy buenas tardes, Doral. Muy buenas tardes. Hoy es julio 19 del 2022, un día memorable, un día perfecto. Hoy tengo un invitado de lujo. Yo soy Juan Carlos Esquivel y este es tu programa a otro nivel. Con Juan Carlos Esquivel, bienvenidos a mi programa. Es un programa que sale a través de doralvoice.com, el canal de YouTube y todas las redes sociales bajo Doral Voice. Conmigo se encuentra nada más y nada menos que un candidatazo, Carlos Garrín. ¿Qué tal, hermano? Hermano querido, bienvenido a Doral Voice y gracias por aceptar la invitación de Al venir a mi contrario. programa. No, feliz de estar aquí y sobre todo, lo primero que hice fue entrando por ahí y decir, wow. ¿Qué te parece la radio? Genial, está fantástica. Realmente deberíamos tener más espacios como este, Así, muchos más espacios como este. Pero bueno, aquí vamos. aquí vamos. Mira, esto es una radio comunitaria. Nos dedicamos más que todo a informar, porque tú sabes que como candidato hay mucho silencio de parte del gobierno para informar a los votantes o informar a los residentes. De nosotros. De nosotros. Por la parte de ellos, tú sabes que eso es entre ellos. El cogollismo, como decimos nosotros en Venezuela. Tú eres cubano. Cubano. No sé si te dijeron que yo era hijo de un cubano. Sí, ya lo sé también. Okay. Cubano de nacimiento y martiano por derecho propio, lo que me convierte por excelencia en un luchador por la libertad de Hispanoamérica. Que conocemos eso. Absolutamente. Absolutamente. Venimos peleando esas grandes masas de dictaduras con una agenda completamente diferente a lo que es la libertad de expresión, a lo que es la libertad de culto, la libertad del ser humano. La verdadera libertad. La verdadera libertad. Porque hay que estar claros que la libertad que dicen, y esto es curioso, justamente hoy, perdona que me vaya un poquito, pero justamente hoy acaba de sacar una agenda presentándonos la otra parte de Charlie Crist, a quien pretenden nominar en contra de nuestro candidato gobernador, Ron DeSantis, para la gobernación de la Florida. Y lo ponen con el mismo discurso de Biden, para recuperar la honestidad, la civilidad. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta dónde el cinismo de esta gente si esta nación jamás ha vivido tanta corrupción como la tenemos ahora? Y tanto derroche. No, absolutamente. Impresionante. Eso no tiene nombre. Yo no creo, bueno, yo que estoy en esto hace rato, y yo no creo que haya habido, besides Carter, antes de Carter, una administración federal, es decir, una administración presidencial tan pésima como esta. Primero que no se sabe quién es el que verdaderamente Es que no sé, está mandando. ni siquiera es administración. Bueno. Yo muchas veces en el programa le digo, quien supuestamente ocupa la Casa Blanca, porque no tenemos idea. Ni idea. Lo cierto es que maquiavélicos son, satánicos son, antiamericanos son, antifamilia son, antivalores son, antilibertad, anti todo. Este es el único gobierno en la historia del mundo que todos los días rompe récords. Lo temible de esto es que son récords negativos. Hace 4 semanas teníamos un récord nacional que ya lo habíamos roto 5 o 6 veces con relación a las muertes por el fentanilo. Increíble. Pues hace 2 días llegamos a romper nuevamente el récord. Ahora tenemos 109.000 jóvenes muertos, asesinados por la frontera abierta, por la política de libertinaje de este gobierno. Y así, todos los días rompemos récord en la bolsa, todos los días rompemos récord en precios, todos los días rompemos récord en todo, pero no hay un récord que sea para mejora de nadie. Bueno, hablando de récord, primero que todo, yo quiero preguntarte para mi público y el público que nos ve y nos va a ver, porque eventualmente esto se conecta y se vuelve viral, porque los programas importantes como esto hay que volverlos viral, porque el hermetismo de la información que existe por las administraciones, sean locales, condales, estatales y hasta federales, hay que romperlo con organizaciones como las nuestras y las redes sociales, porque en eso estamos. ¿Quién es Carlos Garín? Carlos Garín, en primer lugar, es un cristiano. Amén. Qué bien. Es un cristiano, un hombre de fe y todo lo que la fe implica. Hablamos pro-life, pro-familia, pro-valores, pro-república, pro-segunda enmienda.
Y esto quisiera que después me preguntara la segunda enmienda, porque acabamos de tener un capítulo que Como tú quieras. hay que subirlo a la historia. Esto es una el conversación día de ayer. entre tú, yo y ellos. Todos ellos. No Carlos están Garín oyendo. es actor y periodista, un comunicador. Amo con pasión lo que hago como analista político, que es un tema, aunque siempre estuve metido en la política desde Cuba, lo que me llevó a prisión. No fue hasta muy tarde en que descubrí que dentro del periodismo mi pasión era el análisis político. Eso me llevó a dejar de lado más otras situaciones coyunturales. Me dejó a llevar de lado mi carrera histriónica. Tengo 34 novelas, 19 películas, Wow. muchos programas de televisión he sido. Señores, esto no es actuación. Este hombre está hablando correctamente. He sido anchor de noticias, locutor de radio, y gracias a Dios sí me siento muy satisfecho. Dios conmigo ha sido extremadamente generoso. He tenido muchos problemas, igual, como todo humano común y silvestre. Para estar vivo hay que tener problemas. Así. O para tener problemas hay que estar vivo. Y cada día me levanto y le doy gracias al Señor por la oportunidad. Ahora mismo, hace 2 días, me desbarataron el carro. Estoy a pie. Wow. Pérdida total. A mí no me pasó nada. Yo sí, al principio, protesté sin blasfemar por la pérdida del carro. Y nada más que hice así, levanté la cabeza. Y volviste a respirar, viste que estabas Gracias, vivo. Señor. Así es. Gracias, Señor. Todo pasa, es mi criterio, y todo pasa por un motivo. Claro. Ok, ¿qué sabe Dios lo que pasaba después de ese accidente que te paralizó en ese Absolutamente de acuerdo contigo. Bueno. Y siguiendo con Carlos Garín, bueno, Carlos Garín tiene una historia que le ha tocado muy de cerca. Nací dentro de la Revolución Cubana. Esta primera generación a la que muy bien tildó el comunismo castrista como la generación incierta, porque somos los que ellos no saben, nunca supieron para dónde íbamos. ¿Para qué bando iban? Porque no pudieron Exacto. colonizar nuestras mentes, porque sencillamente nuestros familiares directos tenían la mancha de plátano fresca en la retina de los ojos. Venían de antes de la revolución, habían conocido el capitalismo. Y todavía, a pesar del poder destructivo del comunismo, esos primeros años nosotros pudimos ver, para poder contar la diferencia entre lo que nosotros conocimos, aún estando en revolución, una revolución incipiente, y lo que empezó a vivirse una década después. O sea, nadie a esta generación le puede contar. Pero aparte es una generación que nos formamos profesionalmente, y a pesar de que quisieron imponernos el marxismo en todo, desde la escuela primaria hasta la universidad, estudiamos empiriocriticismo, comunismo científico, teoría del capitalismo, etcétera. ¿Qué te voy a aburrir? La enciclopedia del brainwash de la A a la Z. Total. Así. Y sin embargo, fuimos los gestores de diferentes cosas dentro del país, de inconformidad, de rebeldía. Incluso fuimos quienes ya para la década del 80, teniendo mayoría de edad, comenzamos a anegar las cárceles cubanas. Pero no por los delitos comunes que hay en Cuba, que son delitos políticos realmente, porque te obligan a delinquir si quieres sobrevivir. Claro, obvio. Sino ya delitos de conciencia. Vamos a llamarle delito para estar en el mismo libro que ellos, ¿no? Claro. Para justificar que nos condenaron. Mi papá lo llamaba diálogos con tu conciencia. Imagínate tú. Ya, en la década del 90, ya creamos nosotros, nos metimos debajo de la sombrilla de la Fundación Pablo Milanés y creamos la Asociación de Marketing, el Club de Marketing Asociados en Cuba. Y de alguna manera logramos engañar, yo creo que ha sido una gran gesta contrarrevolucionaria, logramos engañar al gobierno y utilizar sus propias instalaciones escolares que estaban devastadas, totalmente destruidas. Así estarían allá que como estarán allá. Ajá. Y utilizamos esas escuelas para enseñar capitalismo. Y ellos no sabían lo que estábamos haciendo. De hecho, tuve muchos alumnos que eran del gobierno, del Poder Popular, de la Seguridad del Estado. Subliminal. Felices estaban. Y lo que estábamos enseñando era marketing. Wow. Cómo construir el capitalismo. Esto trajo como consecuencia, ya sabrás, ¿no? Cuando se dieron cuenta, teníamos 1.600.000 asociados en el país. Una gran fuerza. Así es. O sea, de alguna manera... ¿Cuál era la población de Cuba en aquel entonces? 10 y medio más o menos. Pero de alguna manera sembramos una semilla de conocimiento que la gente empezaron a descubrir que había formas
de ser libres, de mejorar. Y una de las cosas que yo le decía a mis alumnos era, ser libres no es tener esto, tener aquello, tener lo otro, sino tener el derecho a hacerlo por ti mismo. Así es, cuando tú quieres, sin que te lo impongan. Conquistar tu propia vida. Y a eso se dedicó Carlos Garín hasta que cayó en prisión. Estuve 6 meses desaparecido, bajo interrogatorios de rigor. La pasamos muy mal. ¿Vivía el monstruo de la Laguna Verde? Sí, todavía. Todavía vivía. Pero, ¿sabes? Yo siempre me sentí que a pesar de estar encerrado, era libre, mucho más libre incluso. Esto es una anécdota que le he contado poco. Mucho más libre incluso que mi carcelero. Imagínate, cuando ya a mí me desahuciaron, que ya no me iban a interrogar más, me metieron en una celda con un muchacho que se llama Juan, que Dios mediante estará libre. Este muchacho negro había robado unos almacenes de Raúl Castro, unos warehouses. Wow. Y estaba ahí preso, llevaba 3 años hasta que él se acordara, sin juicio ni nada. Y cuando a mí me desahuciaron, me metieron ahí. ¿Quién te dice a ti que este muchacho empezó a cuidarme de una manera que eso es un delincuente? Para que entendamos la delincuencia del comunismo, que no tiene nada que ver. Este muchacho, su esposa, sin tener dinero, en las situaciones precarias de Cuba, yo tuve pasta de dientes, tuve jabón, gracias a él y su esposa. Eso no lo tiene nadie. Nadie. A su esposa que estaba en la calle. Y gracias a su esposa se supo que yo estaba ahí. Que en una visita que tuvo él se la jugó y le pidió permiso al guardia para darle un beso a la esposa. Y le metió un papelito de una caja de cigarros dentro de la ropa con mi puño y letra para llevárselo a mi madre. Él me decía el profe. Heroísmo. Pero no solo él, sí. Por eso te digo, es muy fácil señalar y juzgar si son delincuentes como los mismos delincuentes que nacerán en Venezuela como fruto de esta degradación moral y social. En estos países no hay justicia. Y tienen que sobrevivir. Claro. Por eso cuando llegan al extranjero, a lo mejor el primer año están en eso, pero ponen los pies en la tierra. Sí. Y después comienzan a construir su vida siguiendo las normas como son. Él y los guardias que me cuidaban, aquel régimen, yo era el 4716. Ese era el número tuyo. Mi número. Ellos abrían una rejita, una puertecita que había arriba, 4716. Te tenías que poner entonces de espaldas contra la pared para que te como si fueras un high risk. Sí, eso que es alta seguridad. Y mirando al piso, no podías hablar, no podías nada. Esos guardias, por la noche, me llevaban los periódicos y me los metían. Y yo me sentaba en el piso contra la celda, la puerta. Y entonces yo les leía las noticias y las analizaba. Wow. En un periódico oficial del Partido Comunista, del Granma, y yo les daba la otra versión estando ahí, porque es fácil. Lo que dice la izquierda, tú no quieres equivocarte, ve completamente opuesto. Eso es. No, es antídoto. Sí, y ahí les contaba películas, novelas, historias, incluso historias de ficción, que me las inventaba yo. Y ellos me decían, el profe, fíjate si yo era más libre. En la calle ponía letreros, tirábamos hojas volantes, hablábamos con la gente y hacíamos nuestro trabajo, nuestra labor. Y por eso yo siempre le digo a los cubanos, no se dejen embaucar. La contrarrevolución en Cuba, la lucha por la libertad, no se resume en 2 fechas, el 59 y el 11 de julio. Sí. No. Todo el tiempo, en los 62, casi 63 años de involución, en Cuba, siempre el cubano ha estado en la calle. Claro, el terror impuesto por el régimen es muy duro. Y antes quizás la gente no lo entendían, pero yo les pido que vean lo que estamos viviendo aquí en América hoy. Este país fue el primer país del mundo en mostrar el orgullo de su bandera. En cualquier lugar del mundo tú veías a un gringo o en las películas o de turismo, o con un sombrero, con una camisa, todo con la bandera americana. Y sin embargo, a partir de Obama, comenzamos a ver un deterioro. Otro tipo de bandera. De esto, y llegan las elecciones y vemos cómo los mismos americanos que son de ese lado no ponen
la bandera americana. Y si pueden, en actos públicos las queman, las pisotean, las orinan. Y eso te demuestra la otra parte. Ayer, por ejemplo, con una señora que nos para en la calle. Yo sí no tengo miedo. Yo voy con mis banderas como son. Tú las viste. Sí. Y al que no le guste, segunda enmienda. Así de sencillo. No podemos decir que vendemos pera y a la hora de los palotes vender mamoncillos. Nosotros vendemos pera. Exacto. Y dura. Entonces la señora para pedirnos publicidad. Y le doy unos flyers como esto. Y le doy me pide unos pósters. Y le digo, ¿tu casa tiene cerca? Y dice, sí. Y digo, en la esquina. Le digo, ¿podría? Y dice, no. ¿Y si me queman la casa? Oye, pues. No, pero... ¿Qué barrio estaba, chico? No, ni siquiera un barrio malo. Lo de me quema la casa es una expresión. Claro. Pero denota el terror que tienen a la represalia. Por eso es que soltaron a sus perros en el verano terrífico, donde Black Lives Matter, Antifa, desolaron ciudades enteras. Completamente. Para generar este terror, como los tiroteos del 4 de julio. Que eso trajo un collateral damage, por supuesto, para el sur de la Florida, porque los que no estaban de acuerdo con aquello en Chicago, en Nueva York, han venido para acá con mucha plata y han puesto la economía de Miami. Hoy salió en el Miami Herald que somos la ciudad más cara de los Estados Unidos, por el amor de Dios, y la que peor paga está. Y no hemos empezado. No hemos empezado porque realmente, y no solamente ellos, porque este año recibimos, o sea, desde que empezó la pandemia, alrededor en Miami, 347,000 millonarios. Estamos hablando de un capital incalculable que trajo como consecuencia que se acabara el inventario de bienes raíces, entre otras cosas, pagando precios incluso por propiedades que no estaban en el mercado. No está, ¿cuánto quieres? No cuánto es, ¿cuánto quieres? Cuando está lista me la da, ¿cuánto la quieres? ¿Cuánto ahorita? quieres? Punto. Sí. No es que la casa estaba en precio de mercado en 2 millones. ¿Cuánto quieres? 10 millones. 10 millones, dale. Entonces, los conocí de cerca, unos chicos de Silicon Valley, 26 años, 486 millones de dólares. Wow. Claro, pagó por la casa al lado de mi casa 12 millones de dólares. Una casa que, aunque está en Coconut Grove, en el terreno, valdría ahora con los precios caros 1 millón, 1,5 millones, porque es una casucha. 10 millones de dólares. Wow, de más. Y está construyendo una casa que va por 4,5 millones de presupuesto. No le importa. Claro. No le importa. Volviendo al tema a Carlos Garín. A Carlos Garín, Cuba, la era tuya de Cuba. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Mucho, como 30 años. Fuera de Cuba. Pero hablas como si hubieras salido ayer, te felicito. ¿Tú crees? Porque tienes esa pasión cuando hablas de la isla sufriente, la sufres todavía. Claro, uno no debe dejar de sufrir su país. Yo sufro el mío. Mi papá perdió 2 patrias, porque de Cuba... Terrible. Se vino acá, y Venezuela. Se fue para Venezuela porque quería tener muchos hijos. Y resulta ser que cuando llegó a Venezuela, si mi papá no nos regresa para Estados Unidos, mi papá dice que se hubiera metido en narcotraficante, porque aquello era en declave total. Bueno, dicen que la tercera la vencida, así que esperemos, y todos los que están escuchando, que queden en cuenta, no lo podemos perder. No, claro que no. No lo podemos perder. Si no, hay que comprarse el cohete. O mira a ver. No, ni siquiera, si ya lo primero que tienen el primer vuelo a Marte tripulado de gente que quieren vivir allá, son transgéneros y la madre... No, yo no quiero vivir allá. Es terrible. Yo soy republicano, y lo digo abiertamente, soy el tipo... Hablaste de la bandera. Y quiero hacer una anécdota de que soy republicano porque en la época de Ronald Reagan, the Citizen's President, lo llamaban a Ronald Reagan, era de volver a fabricar en América. Y las etiquetas de la ropa eran la bandera americana. El orgullo US Made in USA. Vinieron gobiernos después que nos las estamos viendo ahorita por abaratar, por la barata mano de obra, volvieron a un país oprimido como China, una de las grandes potencias, la fábrica del mundo. Absolutamente. Yo me dedico a transporte, conozco bastante del caso. Hay más carga hoy que en 30 años de existencia de los barcos. Te lo digo, los barcos cada día los hacen más grandes, hay aviones más grandes. Bueno, tienen que ampliar el canal de Panamá. Y querían hacer uno alterno, pero llegaron los comunistas a robarse el dinero. Nicaragua iba a ser el segundo canal. Aprovechando el lago. Aprovechando la angostura más corta
al lado Sí, cerca y el de lago Manuel. central, claro. Así mismo. Mira, hay tantas cosas que nos podemos meter y me encanta tu pasión. Nos podemos meter horas y horas y meses hablando, pero yo quiero que la gente conozca a Carlos Salinas. Déjame decirte primero un pensamiento que me sacaste cuando dijiste de la pasión. Decía José Martí que la patria se lleva en el alma, justo en el rinconcito donde anida. A ver, ¿cómo es? El exilio se lleva en el alma, justo en el pedacito donde anida la patria. Imagínate tú. Nunca uno puede olvidar su patria. Yo amo a Venezuela. El país donde mejor se come en el mundo. Aparte que los peruanos pueden decir lo demás. Mira, lo que pasa es que ellos lo dicen porque Cuba es dictadura, pero saben que después No, de Cuba, no me imagino. los argentinos descubrieron que Cuba es mejor. Ah, sí. Y aprendieron a hacer. Sí. No, América, tenemos la bendición de que América Latina es como una gran nación con muchos sabores y la estamos perdiendo. Sí. Colombia era el último eslabón, según en el foro de Sao Paulo. Y yo espero que haya todavía gente ecuánime en el Congreso y no se dejen meter los paquetes que nos empiezan, porque ellos empiezan, no, hay que cambiar, hay que hacer una Constitución primero. Sí, hay que agarrar la Constitución y renovarla porque nos han venido fastidiando durante muchos años y por ahí empiezan y después empiezan otras cosas. Y cuando te das cuenta, it's too late for tears, como dicen los gringos, muy tarde para llorar. Carlito, Desgraciadamente. Venga. saliste de Cuba hace 30 años. Hablaste de la segunda enmienda cuando estábamos hablando de la parte de eso. ¿Por qué me dijiste que te recordara sobre la segunda enmienda? Oh, ya. Por el capítulo este que vivimos ayer, el tirador, y es interesante, tenemos que aprender a razonar. No podemos esperar a que nos den todo como hasta ahora masticado porque todo es manipulado. Claro. Este tirador en el centro comercial que logró ultimar a 4 personas y que fue eliminado, neutralizado por un ciudadano. La noticia era contra la segunda enmienda. Otro tiroteo, Claro. otro tiroteo. Y no decían Que un ciudadano de a pie. quién fue. Un ciudadano, en primer lugar, de 22 años, Wow. con licencia para portar armas y un arma legal. Eso es la segunda enmienda. Exacto. Y eso es lo que ellos quieren quitar. Y eso es lo que hay que exigirle a los medios. Ya hoy lo empezaron a decir, no, el ciudadano fue... No, un ciudadano no. Un ciudadano republicano, seguidor de la segunda enmienda, con arma legal, con licencia legal. ¿Qué dice la segunda enmienda? ¿Para qué es la segunda enmienda? Tu derecho a salvaguardar tu vida, tus propiedades, tu familia y la nación. Eso es un ejemplo de qué es la segunda enmienda. No las armas ilegales que están ellos defendiendo. Y desde que se meten con la segunda enmienda, te están quitando los derechos constitucionales que tenemos en este país, los cuales no son imposibles de abatir. Absolutamente. ¿Ok? Así que vendrán con sus agendas, pero aquí yo creo que hay más. Que probablemente, porque hay que ponerse en el zapato de aquellos locos que de verdad dicen que deben de regularlo. Sí, yo digo que sí. Debe haber un control, pero quitarle el derecho a una persona para portar su arma. No, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que haya un análisis más profundo en el perfil psicológico de la gente, que no tiene nada que ver con... Volvemos a lo mismo. Señores, los tiradores de las escuelas, el de Las Vegas, el de Texas, ninguno tenía licencia. O sea, partamos ahí que ni siquiera hicieron el proceso para obtener la licencia. Tuve un debate con un demócrata y se lo dije, ¿tú tienes arma? No, ¿de qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Si tú no sabes ni el proceso que se lleva. Ahora sí, no obstante a eso, estoy de acuerdo en que se profundice en el tema del perfil psicológico de la persona. Claro. Muy de acuerdo. No solamente el que porta un arma, el que vaya a ser un servidor público. Por supuesto, deberíamos. Todos debemos de pasar por un, como lo dice mi esposa, todos debemos de pasar por un perfil psicológico. Deberíamos. Porque hay cada loco, compadre. Así es. Entonces, el poder. Con este tema, pues sí estoy de acuerdo con eso, pero creo que lo primero que se debe hacer y se debería anunciar en este congreso, que después hablaremos de él, que tenemos hoy, es, si vamos a hablar de la segunda enmienda, me parece genial, pero para ponerla de ejemplo de cómo deberían ser las cosas correctas, no para fustigarla. Lo opuesto a la segunda enmienda
lo que no tiene la segunda enmienda porque no lo puede regular, y es lo que tenemos que regular. Por ejemplo, perseguir el tráfico de armas. Pero ¿cómo le vas a pedir al gobierno de Biden que persiga el tráfico de armas cuando el gobierno en que él fue vicepresidente, el de Barack Hussein, junto con Hillary Clinton, estuvo involucrado en la operación Rápido y Furioso de tráfico de armas, que le costó la vida a un sargento porque se dio cuenta que era una operación falsa de tráfico de armas y lo ultimaron ahí? Y eso Trump lo llevó a juicio, lo acusó. ¿Qué ha pasado? Nada. Entonces sí, vamos a poner ejemplos. ¿Qué pasa con Chicago? Chicago, Illinois, tiene prohibido la venta de armas. Simplemente está prohibido. Portarla, peor. Cruzar el borde. Y es la ciudad, las dos más grandes, Chicago, Illinois y Washington, D.C. Ninguna de las dos tienen permitido armas, ni venta ni tenencia, mucho menos porte. Y son las dos ciudades con más incidentes de armas de fuego que hay en el país. ¿Qué tiene que ver la segunda enmienda con esto? Si ahí no se porta armas... Una agenda. Una agenda. Ahí está. Estamos acercándonos a la mitad de mi programa. ¿Tan rápido? Aquí, mi hermano, se va así. ¿Estamos bien? Sí, 4 minutos. Ok. Todavía no te dije que era la mitad, pero hay que pagar a la mitad. 1 minuto. Sí hablaste de un congreso que tiene que venir una ola, la ola roja, como dicen, la llaman. ¿A tu criterio va a pasar? Sí. Yo soy un hombre de fe. Amén. Empecemos por ahí. Somos dos. Y si esta es una nación, vayamos por los conceptos. Creada bajo la palabra de Dios, a pesar de que la gente hayan excomulgado esta nación, hayan sacado a Dios de las organizaciones federales, de las escuelas, incluso de las familias. Dios nunca nos ha dejado. Y somos nosotros, sus soldados, sus guerreros, los que vamos a hacer que su dominio vuelva a esta gran nación. Yo nací en Caracas y nosotros íbamos a un colegio católico. Y nosotros íbamos a unas clases de catecismo una vez a la semana, o como lo llamaban así. Y uno hace sus rituales y eso. Cuando yo llegué a este país y empecé a estudiar en el sistema de educación pública, habían Biblias en las escuelas. Y educación cívica. Y educación cívica. Y había, no, pero enseñaban, habían libre culto verdadero. Eso se fue abatiendo. Pero unos niños que decían, no, mire, ya no vamos a leer Biblia. Un libro menos. Un libro menos. Un libro menos. Pero obviamente los principios siempre, bueno, primero que los principios los enseñan en la casa. Y eso empieza ahí. Y después te lo llevas para otro lado. Pero si hay gente que está tratando por todos los medios con granitos de arena, aquí en el Dade County Public School System, una comisionada del School Board, exclusive de nuestro distrito, llevó otra vez a que permitieran un día, oigan esto, qué ridículo es, un día al año para orar. Una cosa que se hacía normal. Sí, la base de los Estados Unidos de América fue porque los Pilgrims venían huyendo por persecución. De culto. Así es. De religión. Hemos permitido de todo. Mira, esto que hizo ella... Es algo. Sí, pero es una burla. Es que había que empezar por algún lado. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué es el resultado de eso? Que entonces el resto le dice, sí, para que te calles. Está bien, pero bueno, estamos entrando. Pero llevaban 30 años y era no. Vamos entrando. Y anónimamente, de los 12 que estaban ahí, dijeron sí. Y por ahí se empieza. Y hay organizaciones como el Christian Family Coalition que pelea, como Anthony Verdugo, me le quito el sombrero porque mira que ese hombre, porque él vino aquí a explicar. Estamos equivocados con la separación de Estado y la iglesia. Estás equivocado. Es la iglesia la que pidió eso para protegerse de que el Estado no se metiera en la iglesia. Y nosotros ahorita nosotros no nos podemos, pero no prohíbe que la iglesia se pueda meter en el gobierno. Pero claro que no. ¿Ok? Pero eso es lo que está, porque es igual. No, además, ustedes no se meten y ustedes no se meten. Tú no puedes decir que no pueden andar en comunión cuando de hecho la iglesia es un Estado. Así es. Así de sencillo. Muy bueno. Señores, hemos llegado a la mitad de mi programa y esto vamos a un corte comercial y ya regresamos con Carlos Garín. Esto se pone mejor.